Amigos, y este jueves han surgido posiciones encontradas que mantienen juristas de San Francisco de Macorís tras la emisión de la sentencia que redujo de 5 a 2 años la condena a Marlin Martínez, en tanto que otros alegan pues se debió a una mala investigación por parte del Ministerio Público. Miguel Montilla con el reporte. Veamos. Tras la sentencia emitida por los jueces de la Corte de Apelación del Distrito Judicial Duarte, que redujo la pena a Marlin Martínez de 5 a 2 años, además de variar la calificación jurídica y la indemnización, atendiendo a que ésta no incurrió en complicidad con su hijo Marlon, limitándose solo al ocultamiento del cadáver, juristas y la población franco-macorizana valoraron como justa la sentencia, a pesar de no estar de acuerdo con el crimen. No pueden darle más de 2 años porque ya lo que hizo fue que encubrió el cadáver. ¿Qué pueden hacer? Tenían que haberle aplicado la ley que mandaba a ella, 20 a 30 años. La Corte lo que ha hecho es corregir lo que el colegiado hizo mal. En tanto que algunos calificaron no hubo rigor en la investigación y acusaron al Ministerio Público de ser el responsable de una mala instrumentación del expediente, además de que este órgano judicial anunció apelará la decisión. Dignado, y en ese orden cumpliremos con nuestro rol y continuaremos a la próxima etapa del proceso. El Ministerio Público no ha tenido la capacidad, no ha investigado lo suficiente para probar en el tribunal que ciertamente hubo complicidad. Una sentencia donde los jueces dieron cátedra, donde orientaron a la ciudadanía para que no se llevaran de la manipulación. Se vio la mediocridad del Ministerio Público, que era el encargado de la investigación. En caso de que se recurra en casación la decisión del tribunal, el Ministerio Público, que es el único en anunciar que seguirá el proceso, tendrá un plazo de 40 días para proceder con la apelación. En San Francisco de Macorís, República Dominicana, Miguel Montilla, Noticias Telemicro. Precisamente sobre el tema, destacados juristas aseguran que lo que hubo en el caso Emily Peguero ha sido una mala instrumentación del expediente acusatorio. Incluso se atreven a afirmar que la condena de Marlon también podría ser variada. Ramón Peguero con los detalles. Los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, con bajarle la condena de 5 a 2 años a Marlin Martínez, actuaron apegados a la ley, según explican expertos en la materia. Apegar el derecho. Los jueces fueron coherentes y debemos ser sinceros, debemos ser honestos. Dieron una decisión correcta a la Corte de Apelación, porque el Ministerio Público no pudo probar la participación activa de Emily en el asesinato. Y los jueces se apegaron a lo que están ahí, porque los jueces no condenan ni descargan, son las pruebas. Y si no hay pruebas, ¿qué pueden ellos hacer? En unos 4 meses, la madre de Marlon Martínez, a quien le fue ratificada su condena de 30 años, podría quedar en libertad, motivo por lo que algunos tienen su opinión al respecto. Por influencia política que la Corte, porque aquí se da mucho de eso, que la Corte de San Francisco haya disminuido la condena de esta señora. Y no olvidemos tampoco que se trata de un político, y los políticos aquí tienen influencia. Ahora, en derecho, técnicamente es insostenible la decisión que ellos han evacuado. La variación de la condena a Marlin Martínez podría favorecer a su hijo, según el jurista Cándido Simón. Es probable que la Suprema Corte de Justicia sí la recurre, que supongo que lo van a hacer, lo va a hacer él, supongo. Es probable que considere que en el caso de que se realice un aborto y la madre muere, la pena máxima son 10 años. Lo estoy diciendo hoy, no soy abogado de él, pero lo estoy advirtiendo hoy, porque eso puede pasar. Emily Peguero fue asesinada por Marlon Martínez el 23 de agosto de 2017. El representante del Ministerio Público manifestó que este caso será llevado ante la Suprema Corte de Justicia con el objetivo de lograr que Marlin Martínez sea condenada a 20 años por complicidad de asesinato. En Santo Domingo, República Dominicana, Ramón Peguero, Noticias Telemicro. Señores, y República Dominicana está entre los países con los niveles más altos de matrimonio infantil y uniones tempranas en América Latina y el Caribe, con un 36% de mujeres que se han casado antes de los 18 años de edad. Así lo revela un informe presentado por UNICEF y Progresando con Solidaridad, que refiere que las cifras están muy por encima de la media regional, que es de un 23%.
Sabemos que si el matrimonio infantil y las uniones tempranas se hubiera reducido en República Dominicana, en estudios del 2015, la pobreza se hubiera reducido en un 10%, de 30,5 a un 27, un 10%. Todos sabemos lo difícil que es mover un 0% la pobreza de un país. La crisis se concentró en municipios como Barahona, Higüey, Santo Domingo Norte y Este, Paraíso y San Rafael de Yuma. Las instituciones involucradas en el estudio consideran necesario que se modifique la legislación vigente para prohibir el matrimonio antes de la mayoría de edad. Y médicos y familiares del doctor Samuel Mejía, quien laboraba en el Hospital Regional Taiwán de Azua, piden a las autoridades terminar de esclarecer el accidente de tránsito en el que el galeno perdió la vida hace ya un año. Juan Luis Vargas nos cuenta más. ¡Queremos justicia! ¡No más impunidad! A un año de la muerte del médico cirujano doctor Samuel Mejía, familiares y la seccional del Colegio Médico Dominicano en Azua piden se haga justicia rechazando la impunidad. Y es la familia, la esposa, los hijos de ese doctor no han dormido jamás, ni han dormido porque las autoridades aquí de Azua no han dado respuesta de quién fue, no hay un detenido, no hay un investigado, no hay nada hasta este momento. Estamos destruidos y estamos abandonados de parte de las autoridades. Nosotros pensábamos que en estos momentos íbamos a tener una respuesta del fiscal, de la fiscalía. Médicos compañeros del doctor fallecido que laboraban juntos en el Hospital Regional Taiwán sienten indignación al momento de recordarlo como un ser humanitario. Nos hemos sentido muy tristes y de verdad abandonados en cuanto a este caso. Él solo hizo el bien, nunca le hizo mal a nadie. Se preocupaba por los pacientes, por tenerlo listo, por operarlo, por resolverle el problema que iba buscando. Bueno, no hay cómo expresar el doctor Mejía, porque era un hermano, un amigo. Vivía, a pesar de que era más mayor que yo, como un muchacho hablando conmigo en los quirófanos. Social, servicial. Se recuerda que el doctor Mejía se desplazaba hacia su residencia en Santo Domingo en un vehículo propio cuando perdió la vida, en conjunto con una compañera laboral la cual sufrió lecciones que con el tiempo ha logrado sanar. Desde Azua, República Dominicana, Juan Luis Vargas, Noticias, Telemicro. Señores, el presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, Fernando Espinal, expresó preocupación por la cantidad de productos farmacéuticos que entran a República Dominicana sin ser supervisados por la red panamericana. Dicen que muchos cargamentos de medicinas que llegan desde la India y China sin esta supervisión. Eso representa una entrada de muchos medicamentos que ingresan al país con un precio dompeado, prácticamente, con un precio muy bajo, y sobre todo con el tema de que no sabemos 100%, habrán algunos productos que cumplen con los estándares, pero hay otros que no lo cumplen. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el Foro Latinoamericano de la Industria Farmacéutica 2019. Pasamos al plano internacional. Nicolás Maduro acusa al gobierno de Donald Trump de violar el espacio territorial de su embajada en Washington. Anabel de la Rosa con esta y otras notas internacionales de hoy. Adelante. Buenas tardes, gracias. El presidente Nicolás Maduro denunció la violación de la Embajada de Venezuela en Washington tras una notificación de desalojo hecha a los activistas que ocupan la sede en apoyo a su gobierno y dijo que la medida policial es una locura. El presidente de Venezuela exigió que se respete la inmunidad y el espacio territorial de la embajada de su país en Washington. A su vez, responsabilizó al gobierno de Donald Trump de la violación legal y moral a la sede diplomática. Detalló que el ataque a la embajada es verdaderamente un exabrupto y el mundo tiene que tomar apuntes sobre la violación de la Convención de Viena, del derecho internacional de inviolabilidad e inmunidad absoluta del espacio de las embajadas, como es el caso de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Washington. Siguiendo con el tema, el reverendo Jesse Jackson, un conocido defensor de los derechos civiles en Estados Unidos, introdujo ayer varios cargamentos con comida en la Embajada de Venezuela en Washington, que está tomada por activistas que quieren impedir la entrada de la delegación del presidente interino Juan Guaidó. La entrega de alimentos se produjo en medio de un forcejeo entre el fornido guardaespaldas de Jackson y algunos venezolanos que intentaron impedirlo.
Al menos 9 personas quedaron atrapadas este jueves en Shanghái tras el hundimiento de un edificio que estaba siendo renovado. Los socorristas lograron rescatar a 11 supervivientes, dijeron las autoridades, que no dieron detalles sobre su estado de salud. Decenas de miles de estudiantes y profesores de todo Brasil protestaron contra los bloqueos de recursos para la educación anunciados por el gobierno de Jair Bolsonaro, que atribuyó la agitación a la manipulación de idiotas útiles por activistas de izquierda. Y en Colombia, muy sorprendidos se han declarado los partidos políticos representados en el Congreso tras la renuncia inesperada del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Algunos legisladores, entre ellos el presidente del Senado, Ernesto Macías, afirman que esta determinación le hace mucho daño a la institucionalidad del país. Martínez presentó su renuncia irrevocable al cargo luego de que la Justicia Especial para la Paz denegara la extradición del ex líder de las FARC, Seusis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, requerido en Estados Unidos por narcotráfico. Es todo en el bloque internacional. Buenas tardes. Nos vamos nuevamente a la pausa. Al regresar, ministro de Agricultura rechaza anuncio de paro de Aproleche. Y tras la pausa, el gobierno busca socio privado para Punta Catalina y otros proyectos. Y los bancos del país captaron más de 7.000 millones en monedas extranjeras en 2018. Todos los detalles al regreso, no le cambien.